Solemos hacer las cosas al revés. Hay problemas que no sabíamos que teníamos. Te podría decir que la mayoría de los emprendimientos o la mayoría de las soluciones que tienen éxito y son innovadoras surgen de una necesidad. Pásame un mate, si podés. Perfecto. Estamos haciéndonos cargo un poco de todo. Exacto. Mate. El haber detectado la persona que le estoy hablando y cómo le tengo que hablar empieza como a tener todo un sentido. Y tenemos que pensar esta marca como personalidad. El 80% de los emprendimientos fracasan dentro de los primeros 2 años. Si querés ser parte de ese 20% que logra el éxito, tenés que escuchar esta nueva temporada de Apronta el Mate. Hoy vamos a contarte uno de los 10 pilares fundamentales para lograr dicho éxito. Comunicando tu marca. ¿Cómo empiezo un negocio de cero? Me gusta este episodio. Me gusta y me parece la base, porque si bien ya hemos transcurrido por episodios anteriores, que dicho sea de paso, los invitamos a que los vean, porque entendemos que todo esto tiene un sentido como en el conjunto de lo que vamos a generar de material para vos, emprendedor, digamos. Este particularmente nos toca de cerca, si se quiere, porque cuando lo preparamos, digamos, y también con ese diario del lunes, como dice el dicho, entendemos que podrían haber sucedido las cosas mejor si hubiésemos hecho, capaz en diferente orden, sí, algunas acciones que fuimos tomando en el transcurso de este emprendimiento que para nosotros es el podcast. Si hubiéramos visto este episodio antes, nos hubiera llevado un poco a planificar y a tener en cuenta cosas que solemos hacerlas al revés. No sé por qué, si es algo de la configuración de nosotros o la mente, solemos hacer las cosas al revés. Por ejemplo, primero creo el logo, después abro la red social y después empiezo como a publicar, pero nos hicimos las preguntas fundamentales para poder decir, bueno, ¿cuál es el logo? ¿Cuál es la red social que tengo que utilizar? ¿Y cuál es el contenido que tengo que subir en esa red social? ¿Cuáles son esas preguntas, digamos, que todo emprendedor se tiene que hacer a la hora de decidir, voy a abrir mi propio emprendimiento? Lo primero que tenemos que tener claro, y siempre pensando en ese usuario final, es qué problema le resolvemos a esa persona, porque al final son personas, son usuarios, son potenciales clientes. Tenemos que pensar un poco más desde su perspectiva. ¿Qué problema le estamos resolviendo? Ahí, como para que tengamos claro, podemos pensar en preguntarnos, no sé, voy a vender ropa, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que yo quiero vender? ¿Quiero vender ropa para vestir elegante a la gente, por ejemplo, que sea ropa de fiesta? ¿Quiero vender ropa deportiva para ese deportista amateur o para un deportista profesional? ¿Quiero vender ropa de trabajador? Porque claramente, en base a eso, es cómo yo tengo que configurar todo lo que voy a hacer. O sea, ese público objetivo, que en definitiva es lo que te acompaña a ese problema básicamente que resolvés. Exacto, al final estamos detectando ciertas oportunidades que hay en el mercado de problemas que ya tienen las personas, o incluso capaz hay problemas que no sabíamos que teníamos como usuario, porque muchas veces también un emprendimiento o una marca viene con algo disruptivo y de repente no sabíamos que necesitábamos tal herramienta para trabajar todos nuestros días. Quiero decir que en realidad te podría decir que la mayoría de los emprendimientos o la mayoría de las soluciones que tienen éxito y son innovadoras surgen de una necesidad que estaba insatisfecha y ese emprendedor la supo detectar, supo desarrollarla y en definitiva, bueno, lo que buscó es la solución, digamos, a un problema. Entonces mis usuarios no compran productos, compran soluciones. Y esa es la frase, ¿tá? Que responde básicamente a esta primer pregunta de qué problema resolvemos y es lo primero que nos tenemos que responder a la hora de definir voy a emprender. Bien, pásame un mate, si podés. Perfecto. Estamos haciéndonos cargo un poco de todo. Exacto. Mate. Bueno, ya vimos la primera pregunta. ¿Por qué? Si querés contame un poquito más, no sé si ahora, vos decís si es el momento o no, de por qué nosotros arrancamos al revés. Nosotros cuando creamos este espacio, que creo que se puede llamar así, o sea, un espacio donde tuviéramos la oportunidad de exponer nuestra experiencia, si se quiere, laboral, nuestra experiencia de haber trabajado juntos, de que
entendemos o creemos las cosas o analizamos las cosas de una manera bastante similar, dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para eso poderlo plasmar en un proyecto? Surge el podcast, surge la idea de hablar de emprendimientos o de empresas básicamente globales que lograron un éxito, pero que tienen una historia y quisimos contarla de alguna manera. Tal vez en un principio no pensamos en, bueno, ¿a quién quiero dirigirle específicamente esto? ¿Y qué conclusiones puedo tomar de estas historias para dirigírselo a ese público objetivo? Cuando nos hicimos esa pregunta y los pusimos a ustedes en el centro, que para nosotros era a todas las personas que le estamos generando este contenido y queremos aportarle valor, nuestra dirección, nuestro foco hacia donde teníamos que ir cambió radicalmente. Y mejoró. Y mejoró. Sí, y empezamos a entender cómo nos teníamos que dirigir, qué mensajes le podían agregar más valor, cómo pensar los contenidos a futuro. De esto se trata, de charlar y contarles también desde nuestro punto de vista. En nuestros primeros episodios no nos dirigíamos directamente a emprendedores, sin embargo los últimos ya era, te cuento la historia, te saco de esta historia cuáles son esos puntos importantes para tu emprendimiento, y de hecho hasta lo que hicimos fue pensar en el logo que tenemos. ¿Realmente se habla con nuestro público objetivo? Y la realidad es que nos dimos cuenta de que no. Era un logo que tal vez era aburrido, o sea, como que no tenía como un sentido de lo que queríamos transmitir, y hasta en ese sentido tuvimos como esa mejora. Entonces, creo que si nosotros, como vos decías, hubiésemos visto este episodio antes, tal vez como que nuestro orden de acción hubiese sido otro, por eso la importancia de esto. Ahora, hablamos de emprendedores, nosotros nos dirigimos a emprendedores, ¿verdad? O sea que es nuestro público objetivo, nuestro cliente que siempre tiene que estar en el centro de todas nuestras decisiones. Entonces, esa segunda pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿a quién nos dirigimos? Bueno, el saber a quién nos dirigimos nos va a cambiar mucho la forma en que nosotros tenemos que hablarle a esa persona, porque hoy cuando vos das el ejemplo, ¿no?, de la ropa. No es lo mismo alguien que me quiere comprar ropa para hacer deporte, le tengo que estar hablando, digamos, por ahí de técnicas, digamos, de por qué mi ropa va a hacerte sentir más cómodo al momento de entrenar, y voy a tener que buscar un mensaje que se adapte a esas personas que tienen esos intereses. Es totalmente distinta la ocasión de alguien que me quiere comprar ropa para una fiesta. ¿Cómo yo te puedo ayudar para que vos te veas elegantes? Entonces, al final, el haber detectado la persona que le estoy hablando y cómo le tengo que hablar empieza como a tener todo un sentido. ¿Sabes algo importante? Que creo que esto es un tip, si se quiere, que nosotros le estamos dando a nuestro cliente, básicamente el emprendedor, pero que todo emprendedor debe dárselo a su cliente, es, si yo conozco a quién voy dirigido, cuanto más tips, por ejemplo, de recomendaciones, contenido que tenga calidad, ese público objetivo va a venir a mí no solo por el producto o la solución que les brindo, sino que saben que tienen como un valor agregado extra. Entonces, como pensar también de que ese público objetivo a veces no solo se queda en el producto, sino con todo el ecosistema de cuestiones que puede resolver, digamos, contigo. O sea que esta segunda pregunta de a quién me dirijo, o sea, ese público objetivo, es fundamental, ¿sí? ¿Por qué esta persona que yo considero mi público objetivo, que necesita esa solución que yo brindo, ese producto que yo brindo? Bueno, ¿cuál es el problema? O sea, la tercera pregunta es, ¿por qué me tienen que elegir? O sea, ¿por qué yo, que brindo este producto, esta solución, tengo que ser el elegido por ese público? Bueno, y acá se tiene que notar muy claro tu elemento de diferenciación. Por ejemplo, me eligen porque yo soy la persona que le puedo vender y entregar lo más rápido posible. Soy la persona que entrega más rápido. Soy el emprendedor que está más cercano a ese público. Tengo una propuesta de diferenciación de que mi producto tiene mejor calidad. O sea, acá yo tengo que identificar cuál es el atributo, cuál es el elemento que me diferencia de la competencia. Y eso tiene que vivir en la comunicación de tu marca. Acá no es inventar algo revolucionario. Es tener clara cuál es nuestra postura para con el cliente en base al producto o el servicio que nosotros queremos como brindarle. Entonces, ahí me gusta eso que decís, porque es verdad que a veces pensamos en diferenciación como que tuviéramos que hacer algo innovador completamente fuera de la caja. Y acá son preguntas que, como venimos diciendo, me tengo que hacer antes de empezar.
y que la gente, después como el usuario, te va a identificar porque es por el camino que voy a elegir para diferenciarme. Y no son cosas que tienen que ser tan voladas, tienen que ser algo concreto. Hablamos de marca, ¿sí? Y tenemos que pensar esta marca como personalidad, ¿no? Vos lo decías recién, o sea, cuando yo defino cómo quiero llegar a ese cliente, ¿sí? Quiero ser premium, quiero ser cercano, también es cómo yo como personalidad de marca me dirijo, por ejemplo, a ese cliente. Por ejemplo, si yo quiero ser premium, ponele, no voy a estar contestando los mensajes 4 días después. O sea, ¿qué servicio premium te da una respuesta tardía? ¿No? Si yo quiero ser cercano, ¿te voy a responder frío? Y no, te voy a responder con calidez porque quiero estar cerca de vos, ¿no? Entonces, eso también son de las cosas que cuando nosotros armamos la marca y nuestro negocio, tenemos que pensar también en que ese público al que vamos dirigido tiene expectativa y tenemos que alinear nuestra personalidad a esa expectativa o ese esperable. Me parece súper relevante esto, sobre todo, a ver, que son dos cosas diferentes, porque hoy se habla mucho de marca personal y que también es algo que puede acompañar a la marca que es tu empresa o tu emprendimiento, que al final, como dice Agus, tu marca tiene una personalidad en sí mismo. Y creo que algo que están haciendo empresarios que por ahí ya están en empresas consolidadas es, se están mostrando ellos detrás de esa marca, porque también las marcas personales empezaron a tomar más relevancia. Lo que hablábamos, me acuerdo cuando hicimos la entrevista a Mati, los usuarios quieren conectar con personas, ¿no? Pero está bueno como eso de que vos veas que tu marca tiene una personalidad en sí misma y que vos atrás la acompañás y la empujás. Y sabes, eso que decís me viene espectacular porque lo quería mencionar ahora de la coherencia que tenemos que tener entre lo que digo y hago, y acá viene mucho de la mano de, bueno, qué es lo que yo estoy pretendiendo o cuál es la marca personal, si se quiere, que está detrás de la marca empresa, si se quiere. Entonces como que de cierta manera tiene que haber cierta coherencia en ese sentido. Y eso sí se ve muchas veces en los hechos, ¿no? Lo que yo comunico de mi marca, que después se hable con las acciones que yo hago o que hace tu marca al menos, aunque que exista esa coherencia, sí. Total, a ver, yo me imagino, y por dar un ejemplo, que no tiene por qué ser así tan literal, pero como para entender el concepto, o sea, si yo brindo un servicio, digamos, para deportistas de alta performance, por ejemplo, tiene mucho sentido que yo sea una persona que medio que estoy en ese mundo, o sea, como que entiendo esa necesidad, o sea, como que si yo te puedo vender como emprendedor que soy uno más de vos y lo que yo te estoy planteando en mi contenido se habla con lo que yo también hago en mi vida, si se quiere, seguramente me lo van a comprar más que si yo no tengo nada, absolutamente nada que ver con ese mundo, pero a su vez te estoy planteando o tirando recomendaciones que no pongo en práctica. Entonces, como que esa parte, esa coherencia tiene todo el sentido. Mientras más natural sea, mejor va a fluir, en definitiva. Total. Hay algo que me gustó y creo que va en este episodio, un concepto que lo menciona Gary Vaynerchuk. Tuve que aprender este apellido. No leí el libro, es un libro de marketing digital, es bueno. Vi un poco la reseña del libro, es un libro que se llama Shout, Right Hook, que es como un concepto que se aplica en el boxeo. Está como el SAP, creo que entiendo, es como, ¿no? No sé, la técnica para pegar, pero ahí que los boxeadores me corrijan. Pero en definitiva, lo que Gary nos quiere bajar para aplicar al marketing digital sobre todo, y esto se ve muchísimo hoy en día, es vos a tus usuarios primero dale contenido, dale valor, y entonces es como el SAP, es como dale valor, agregale valor y después vendele algo. O sea, cambió también un poco esto de no te vendo un producto, sino que te estoy aportando valor y yo sé que eso va a convertir una venta al final de ese proceso una vez que el cliente me empieza a considerar. Tremendo, y creo que con esto que decís, en realidad como cierre me parece espectacular. Es lo que le decimos, o sea, la idea de estos episodios son episodios cortos porque la realidad que acá no estamos dando la receta mágica, pero sí
desde nuestro punto de vista, contando experiencia, pudiendo llevar esa experiencia un poco a ordenar en qué es lo que entendemos que tiene que suceder, si se quiere, en un emprendimiento y en este caso en cómo armar la marca de cada uno de nuestros, de cada uno de nuestros emprendimientos. Bueno, para hacerle honor al libro que mencionábamos recién, ahora viene el mangazo del episodio. Primero da, luego pides, básicamente. Primero es que nos sigan en nuestras redes sociales, @prontalmate en Instagram, @prontalmate podcast en YouTube, que también le pedimos que se suscriban, también para poder en el primer momento saber cuando subimos contenido. Que nos recomienden, que siempre vamos a creer todavía en la recomendación del boca a boca y que me gustó cuando los otros días decías... no sé si a los competidores, pero por lo menos a la gente que quieran apoyar y darle para adelante con sus emprendimientos, y por esas casualidades llegaste hasta acá, nos ayuda un montón y seguramente también a ese emprendedor que está detrás lo vas a ayudar. Así que bueno, nos vemos en un próximo episodio de Apronta al Mate. Gracias.